Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. ¿Cómo animar la creatividad popular? Hacer cultura desde el pueblo, desde los barrios. Óscar Holguín Veras es odontólogo con largo ejercicio profesional, pero la poesía, la narrativa y la gestión cultural son su verdadera pasión. Desde el PLD nos cuenta esta noche. Hablamos la gestión cultural desde el PLD. A ustedes la bienvenida a Ojalá. Hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Ojalá, porque sí, tal como ha dicho Mabel en la presentación, vamos a conversar con Óscar Holguín Veras, a quien probablemente usted conoce como odontólogo. Es un odontólogo de un ejercicio dilatado, además de la profesión, de 40 años probablemente, o más. Y dos. O más. Y además profesor de la Universidad Autónoma por varias décadas también. Allí dejó, por cierto, escrito un manual de microbiología bucal que fue texto. Sí. No sé si seguirá siendo Óscar Holguín, pero fue texto para los estudiantes de odontología de la UAS. Lo que usted no sabía probablemente es que además de ser un profesional de esa talla, Óscar Holguín Veras es un contador de cuentos y es un hacedor de cultura y un gestor cultural. Lo ha sido por muchos años, desde el Partido de la Liberación Dominicana, como miembro de su Comisión de Cultura, que lo ha sido, pero también miembro del Ateneo Dominicano, por varias décadas ya también. Allí ejerce con poetas, escritores, asociados con Bruno Rosario, que es actualmente el presidente de la Academia Dominicana de la Lengua. ¿Cómo se da ese tránsito desde la ciencia, desde la salud, desde la medicina, en este caso la salud vocal, oral, a la cultura, a la literatura? Porque, como ha dicho Mabel en la presentación, es una de las pasiones de este hacedor cultural. ¿Cómo, Óscar Holguín? Bienvenido a Ojalá. Gracias. Explícanos ese tránsito, cómo se dio, en qué momento se descubre el odontólogo, el médico, como escritor, sobre todo escritor de libros para niños. Bueno, antes de eso, la inquietud de la pintura. Bien, Porque además la inquietud mía desde niño era pintar. Y a pesar de que yo se lo exteriorizaba a papá y a mamá, nunca me apoyaron. Muchos años después, en el 98, varios meses antes de que mi hijo falleciera, yo puse en circulación un libro de texto infantil y juvenil, y al mismo tiempo hice una exposición de pintura. alumno de Alberto Vaz, ¿verdad? Sí, claro. Alberto Vaz fue maestro mío. Y lo sigue siendo, lo sigo considerando como maestro mío de pintura. Además de ser un compañero gestor de cultura y trabajar junto conmigo. Bueno, ahí estuve varios años con él. Yo presenté eso y mamá, ya papá había fallecido, mamá cuando vio esos cuadros, me dice, pero mi hijo, yo no sabía que te gustaba la pintura tanto. Y pero yo siempre te lo había dicho, mamá, que yo quería eso. ¿Y por qué ustedes no me apoyaron? Le dije yo, ¿por qué papá y tú no me apoyaron a mí? Y entonces ella me respondió, dice, porque queríamos que tú fueras profesional, que tú hicieras de una profesión. Eso de pintor como que no lo entendíamos nosotros. Sí, porque había en los padres nuestros
en la gran mayoría, Sí. no todos quizás, pero en la gran mayoría, tenía la idea de que había que hacer una profesión, es decir, usted o es abogado, Sí. o es ingeniero, o es médico, pero Correcto, eso de correcto. pintor, músico, Candidato a escritor, tuberculoso. eso es candidato a tuberculoso. García Márquez dice que cuando él le dijo a su papá que él dejó la carrera de abogado, que era lo que estaba estudiando, para estudiar periodismo, su papá le dijo y que pues comerás letras. Esa es la realidad. O sea, yo tuve mi inquietud de siempre, ¿no? Y más adelante, pues, salieron los primeros versos. Esos primeros versos fueron frenados. Yo asistí una vez a una conferencia de don Pedro Mir. No sé, nuestro gran poeta nacional, Sí. parece que estaba atravesando, eso lo comprendo ahora, parece que estaba atravesando por un periodo especial en su Vida y su en obra. su vida, en su obra, ¿no? Y nos recomendó a la juventud que estábamos allá que no escribiéramos poesía, que eso no era el medio de comunicación, que la gente no lee eso, hay que escribir otra cosa, hay que tratar de escribir otra cosa, quizá la novela o algo así. Y unos muchachos jóvenes, adolescentes, yo particularmente como que me sofrené el asunto de la poesía. Sí, de la poesía. Y entonces comencé a escribir cuentos. Y ¿Y por qué cuentos infantiles? bueno, porque no me gustaban los cuentos de adultos, que yo leí mucho. Ni siquiera los de Bosch. Si no, lo de Don Juan es otra cosa. Pero los cuentos que me llegaban de la juventud que me seguía, Ok. me antecedía, eran cuentos de cosas muy complicadas y muy trágicas, traumáticas, y mi mente no estaba en no eso. empata con esos temas así tan. Y yo dije, no, yo creo que yo debo escribir otra cosa ahora. Voy a escribir cosas para los niños, para los jóvenes, cosas que les entusiasme, que les anime. ¿Y la técnica para escribir cuentos infantiles es la misma que para escribir cuentos para adultos? O en el cuento para niños, ahora cuando se escribe hay que pensar también en la imagen, en la ilustración. Porque bueno, Ramón es cuentista, Ramón, y bueno, y publica. Sí. Más recientemente escribió uno que me gustó mucho, ¿no? Titulado El Delivery. El delivery. Sí, muy bueno. Pero eso no necesita ilustración, Sí. porque el lenguaje es lo suficientemente gráfico. Sí. Además, el destinatario es un adulto, ¿no? Sí. Que maneja los conceptos, pero a un niño siempre uno ve asociado el cuento infantil con la ilustración. Sí. Es un poco como que se trabaja de la mano. Pero tengo esa curiosidad. ¿Es diferente la técnica, Oscar? Sí, Ok. varía, no es igual. El cuento es el mismo. El cuento como género es el mismo. Lo que va a variar es la población a la que está dirigida. Y eso nos pone a pensar como que nosotros estamos ubicados en una posición. La mente del adulto recibe todo lo que llega. La mente del niño puede recibirlo, pero puede causarle daño. Entonces nosotros tenemos que sintonizarnos con un lenguaje y con una orientación de lo que estamos diciendo, de forma que lo que vamos a provocar en la mente del niño es lo lúdico, es el juego, pero es un juego donde va a haber enseñanza, donde el niño va a aprender en el aspecto moral, en el aspecto educacional, cultural. Entonces una connotación más didáctica. Claro. Y quizás moralizante, que no tiene el cuento necesariamente. No lo tiene necesariamente. Pero eso se ha confundido un poco, porque la creación es creación. Y el arte en la creación tiene que manifestarse en todo su esplendor. Usted no puede limitarse a, cuando usted va a escribir una literatura, a decir, no, estos son niños, y escribir como si los niños fueran tarados. Sí. Que ese es un grave error en que han caído muchos
de los que han escrito y probablemente están escribiendo. No se le puede escribir al niño como si el niño fuera un tarado. ¿Se escribe para que el padre le lea al niño o para que el niño lo lea? No, puede ser las dos cosas, pero lo correcto fuese que el niño pueda leer el texto. Ahora, en la literatura infantil nosotros tenemos como si fuera una banda radial, donde hay diferentes estaciones. Entonces, tú tienes estaciones donde tú puedes desarrollar cuentos que es para niños que ya comienzan de 3 años, 4 años, pero también puedes escribir para 5, 6, 7 años, y así tú vas ascendiendo. Es una escala y tiene diferentes puntos, y tú tienes que saber a dónde tú vas orientado. Es decir, tus cuentos tú tienes que saber desde el inicio hacia dónde tú orientas esos cuentos, a qué banda, en qué banda tú te vas a estacionar. Sí. Dice, no, yo quiero escribir algo para niños de 3, 4, 5 años. Tú tienes que saber que te vas a estacionar ahí. Que es donde tú te estacionaste, porque Correcto. los libros tuyos que he leído van dirigidos a esa población de niños. No, y más alto. ¿Y cómo yo sé más si alta. un poco más? Llega hasta Bueno, ya llega un poco más, sí, adolescentes. va más alto, va ¿Y más cómo yo alto. sé dónde uno estoy? puede jugar, uno puede cambiar de banda. ¿Cómo sé yo que estoy estacionado? O sea, requiero ser padre, requiero ser psicólogo además, porque ¿cuándo sé yo que le estoy hablando a un niño de 3 o 4 años y no a uno de 6 o 7? O sea, se requiere haber sido padre. Quizás Ramón, quizás nosotros lo sabemos porque hemos sido padres. No necesariamente, Okay. no necesariamente. Ahí lo que entra es la chispa de la creación, el genio de la creación. Okay. Eso es lo que funciona ahí. Por ejemplo, si uno lee los cuentos originales de Una Caperucita Roja o de otros de los cuentos que están ahí, nosotros nos vamos a topar con estampas o fracciones del cuento que no son precisamente lúdicos. No, eso es lo más cruel que puede haber. Crueles algunos, ¿entiendes? Los cuentos de los hermanos Grimm son terribles. El cuento se va transformando, los cuentos se van transformando, y cuando llega el modernismo y se lleva eso a la inculcación del miedo, a la televisión, la inculcación del miedo desde pequeño. Claro, todo eso ha ido cambiando. Oscar, pero el hecho es que don Pedro Mir te sacó de la poesía. Qué barbaridad. Y te llevó, yo particularmente te llevó a la narrativa. me llevó a la narrativa. Así llegas tú a la narrativa. Y así llegué a la narrativa, y entonces no quise entrar en cuentos para adultos complicados. Y llegaste a la narrativa. Y me fui a la literatura infantil y juvenil. ¿Llegaste a la narrativa, digamos, como un ejercicio espontáneo o fue una decisión consciente en el sentido, ya que don Pedro me recomienda que no sea poeta, Sí. me voy a dedicar a narrador, Sí. y como no me gustan estos cuentos de mi generación, de la generación, me voy a dedicar al cuento infantil? Y entonces te pusiste a estudiar la técnica, o ya venías ejercitándote en la técnica. No. ¿O no te preocupaste por la técnica? No me preocupé por la técnica. Dice Galeano que uno no debe preocuparse en esas cosas. No, yo no me preocupé esos son por nada de corsets. eso. Por nada de eso. Y además nunca busqué un texto sobre cómo Ni te escribir un preocupó si cuento estaba infantil. Okay. Eso me salió natural. Ok, ni te preocupó eso en absoluto. No, ni me parece preocupó. muy bien. Ni me preocupó. Yo escribí eso y lo fui. Pero tenía. Porque hay mucha gente que no comienza a escribir hasta que que no domina la técnica. No. Y por lo general la técnica se domina escribiendo. Se domina escribiendo. Sí, exacto. así es. E incluso cada libro de eso tiene una introducción que hago yo, pero casi siempre es en relación al cuento. Okay. En relación al cuento, o sea, en la medida en que yo iba escribiendo mis cuentos, en esa misma medida yo iba descubriendo cosas que eran los atributos que yo entendía que debe tener ese tipo de literatura. Y entonces lo iba plasmando. Oscar Holguín, resulta, y viene a ser, como dice la gente, que nosotros queremos hablar del gestor cultural más que del hacedor de cuentos, porque ese es un tema al que podríamos dedicarle todo un programa. Así que vamos a entrar en la gestión cultural, en la cual has estado envuelto hace un buen tiempo, incluso a nivel político ya, no solo como escritor,
propiamente y creador, sino también como gestor político. Sí. Y eso lo vamos a hacer en el próximo segmento. Así que quédese ahí que vamos a una pausa muy breve, por cierto. Como ya dijo Ramón, Oscar Holguín Veras Tabar tiene su sangre árabe. Podríamos Sí. hablar con él de todo el tema del Magreb y de los países árabes, toda esta revuelta que hay ahora, pero eso lo podemos hacer en otra ocasión. Dijo Ramón que era odontólogo, pero que su verdadera pasión, la pintura, la narrativa y naturalmente la gestión cultural. Y Ramón ya quería hablar de política, porque Ramón vive obcecado con el tema de la política, la política. Yo también. Entonces lo que quiero es vincular una cosa con otra, Oscar. En Brasil se habla mucho de la literatura pellizco para explicar lo que es la literatura infantil. ¿Se puede hacer política con la literatura infantil sin que esto se sienta como una manipulación o lavado de cerebro? Eso, la literatura pellizco, poner a los niños a pensar, a reflexionar. La gente lo puede asumir claro con los temas medioambientales, ¿no? Claro. Crear conciencia ecológica, todo aquello. Pero en términos de procurar la solidaridad, o sea, ir transmitiendo esos valores que la política en el mejor sentido quiere realizar, ¿se puede? ¿O hay un conflicto ético? Yo no lo haría. Okay. Yo no lo haría. Porque para mí la literatura es literatura. Yeah. Y la política es política. Yo separo una cosa de la otra. Y puede estar separado. Sí puede estarlo. Puede Pero estar, sin embargo claro tus que sí. cuentos van dirigidos Puede estar. muy a ¿Por una qué? visión en parte bucólica, pero en parte también de respeto a la naturaleza, de admiración para la naturaleza. O sea, tú propones a los niños valores. Sí. Siempre se debe Importante. proponer valores. Siempre. Hay una propuesta de valores. Pero quizá no entendí bien lo que Cuando yo Roberto digo, planteó. me Si no es política partidista, no, claro que no. Si ese, No es que vayamos a promover a un candidato No. o O a un partido. partido desde la literatura infantil. Lo que quiero es decir, promover esos valores que son consustanciales al ejercicio de la buena De la política, me política, refiero. sí. Pues cuando estamos promoviendo la solidaridad, Sí, estamos enseñándole a los niños desde pequeños, digamos que cuando en su condición de ciudadanos, pues exijan políticas públicas solidarias, por ejemplo. Claro. No que la sociedad sea indiferente Claro que e sí. inhóspita. Claro que sí. Claro. Ok. Claro que sí. En ese sentido sí. Ok. Pero porque esos son los valores. Sí. Los valores morales. Y son los valores eternos. Lo que se pueden considerar valores eternos. Esos valores eternos son responsabilidad, Sí. honestidad, Compromiso, compromiso, Sí. amistad, solidaridad, solidaridad, Correcto. sinceridad. sinceridad, el sentido de la espiritualidad, sobre todo en esta época en que, La criticidad, la curiosidad, ¿verdad? claro, También. claro, hay algo importante y es plataforma para mí en cualquier proyecto cultural y es sobre cualquier proyecto cultural, o no sobre, sino el objetivo fundamental de cualquier proyecto cultural a nivel de Estado tiene que tener claro una línea. No es solo elevar el nivel cultural de la población, es crear un sentido crítico en el pensamiento del habitante. Un sentido crítico, es un pensamiento crítico, Claro, un pensamiento crítico. porque eso es lo que va a permitir que una nación pueda elevarse, desarrollarse. Tú decías que las políticas públicas en el campo de la cultura desde el Estado deberían procurar elevar el nivel cultural de la población. Yo te pregunto, ¿podríamos formularlo de otra manera, de que el Estado anime, fomente las expresiones culturales que surgen de la propia gente? Porque una cosa es creer que el pueblo necesita cultura y otra es entender que el pueblo está haciendo cultura. También. O sea, ¿cómo lo verías tú? ¿Cómo lo manejamos? Mira, nosotros tenemos cosas. Nosotros tenemos ya, mensajes culturales que son añejos, que son creados por nuestra población, Sí. por cada población en sentido general. Y esos valores añejos
se están perdiendo. Muchos de ellos se han perdido o están ahí soterrados. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, de los mismos que nosotros hemos estado hablando, del sentido de la responsabilidad, del respeto, de la moralidad. Valores universales. Valores universales, Okay. que son eternos. Que el ser humano, desde que tuvo raciocinio, cuando se dio cuenta que era algo más que un simple animal, comenzó a adoptar inmediatamente. De eso data miles de años, desde que el Homo sapiens comenzó a comunicarse y a saber que tenía ese sentido interno, ese ser interno que nos acompaña a cada uno de nosotros, y comenzó a pensar, se dio cuenta que él era una cosa diferente, que él en el planeta era una creación diferente, porque mientras los otros animales que estaban y le acompañaban no podían razonar como él razonaba y actuar como él actuaba, él sí podía hacerlo. Entonces había una gran diferencia. Y esa diferencia viene por el don del raciocinio, del pensamiento. Entonces ya nos separamos automáticamente. Entonces a partir de ahí comenzamos a establecer patrones. Patrones que son los que nos conducen a nosotros. Pero esos patrones están estropeados totalmente. ¿Te refieres, Óscar Holguín, por ejemplo, y me imagino que por ahí andas, porque yo también compartiría contigo, que un joven cuando pasa por una calle, por ejemplo, en su carro, con una bocina, llevándose el mundo por adelante, despertando a los que están dormidos, no permitiéndoles estudiar a los que están estudiando, como andan ahora con estos reggaetones y esos bocinones llevándose el mundo por delante, es obvio que hay una parte de esa juventud que ha perdido valores importantes, Sí. y que esa pérdida no le permite darse cuenta de que está violando los derechos de los otros. Sí, pero es porque no hay establecido un mecanismo expedito para seguir enseñándole a la juventud desde la niñez, darle una educación como en parte yo la recibo, yo tengo edad, para haber recibido lo que había antes y que ahora no existe. Entonces esos valores son lo que norman la vida de cada ser humano y lo norman también introducido en su conglomerado. Y las políticas culturales, por lo tanto, deben ir encaminadas también a intervenir en las realidades. Hay que retomar todas esas cosas y hay que empezar a enseñarlas. Mira, y eso tiene que ser, aunque hay dos ministerios, uno de cultura y uno de educación, en realidad... Porque hay educación superior también. Correcto, hay tres, pero es muy buena observación. Pero los tres ministerios son flores del mismo árbol y tienen por tanto que andar parejos. Deben tener punto de coincidencia en políticas para aplicar. Por ejemplo, no se concibe que educación, por ejemplo ahora, en mi gobierno, estoy hablando de mi gobierno, hubo un escarceo con un asunto de los textos integrados. Sí. Eso no podía hacerse de esa manera, sin que participaran las otras flores que ese árbol da. Yo particularmente leí parte de algunos de esos libros. ¿De los textos integrados? Sí. Tomé el que corresponde al segundo nivel. ¿Y cuál fue tu impresión? No fue agradable. Es cierto. Lo que dicen los lingüistas es cierto. No sé. La lengua española no aparece por ninguna parte. Es decir, nuestra lengua materna. Cuando uno ya habla de lengua española, no es hablando de España que estamos, no hablando de España, estamos hablando de una lengua materna. Nuestra lengua materna es la lengua, el español. ¿No aparece?
nosotros no hablamos otra lengua. Nosotros podemos aprender otra lengua, pero la lengua nuestra, la de esta población, es la... ¿Qué es lo discutible en los textos integrados? ¿Los elementos, los valores o la metodología? Hay valores, Porque la metodología podría llevarse, pero son los valores y la forma en que están expresados ahí. Y cómo se soslayan cosas que son vitales e importantes, se dejan un poco de lado. Y eso no debió haber ocurrido. Yo pienso que debió haberse llegado a un consenso para que los ministerios que tienen confluencia en eso tuvieran algún tipo de participación. O sea, estamos hablando que educación superior intervinieran también en eso. Claro, y también el Ministerio de Cultura. Y Cultura también. Claro que sí, y la Real Academia, nuestra Academia de la Lengua. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Dónde están los mejores filólogos nuestros? ¿Dónde están? Están reunidos. Pueden estar en diversas universidades, pero están todos en la Academia de la Lengua. Es decir, no, es cierto. Debe tener participación. No se puede producir unos textos de esa naturaleza sin tomar en cuenta esa realidad que tú señalas, de que existen unas personas que son autoridades dentro del área. Ahora, eso es porque falta un poco de coordinación. Esos hierros un poco es un eufemismo. Falta de... me imagino que tú quieres ser muy considerado con lo de un poco. Quiero ser compañero del PLD. No, con mi compañero y mi gobierno y mi partido. Claro. No quiero. Pero bueno, tenemos que tener... Bueno, la democracia es la capacidad del disenso. Así es. Porque bien que tú lo digas, porque muchos por la insistencia de ciertos sectores han creído que democracia es consenso. Democracia fundamentalmente es la capacidad de disentir. La capacidad y de valorar el disenso. Claro, pero y del derecho que se tiene. Esa es la verdadera democracia. Así es, muy bien. Es decir, que tú puedes expresarte sin tú ser reprimido ni nada por el estilo. Pero si no, porque de las discusiones y de escuchar los diferentes criterios surgen las mejores cosas siempre. Claro. Surgen. Si no se establecieran diálogos. ¿Para qué hacer un conversatorio? Claro. Si solamente vamos a ir a... Oscar, estás en el equipo de cultura que está asesorando a Danilo Medina en esta área, y quisiéramos que nos comentaras un poco de eso en el próximo segmento, porque este se acabó ya. Quédese ahí, que volvemos enseguida. Ahora sí vamos a hablar de política. Pues sí, nos quedamos ahorita en que íbamos a hablar con el doctor Oscar Holguín Vera, que nos cuente cuáles son las políticas, las propuestas, las sugerencias que hay desde la Comisión de Cultura que asesora a Danilo Medina en ese proyecto presidencial de Danilo. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos esperar? Desde allí. Nosotros estamos coordinando la Comisión de Cultura. Lo que estamos en una fase organizativa. Y por supuesto una fase de captación. Captación de personas que deseen trabajar en el proyecto cultural de Danilo. Nosotros no estamos buscando votos. Nosotros lo que estamos buscando es un personal calificado a nivel de toda la geografía nacional. Bueno, son votos, pero a otro nivel. Son votos, pero a otro nivel. Muy bien. Hemos estado caminando todo el país y hemos ido conformando por regiones equipos de trabajo. Qué bien. Ahí hay receptividad al discurso de Danilo entre los gestores culturales. Claro que sí. ¿Y qué es lo que ven? Claro que sí. Bueno, Danilo tiene... ¿Qué te dicen ellos, por ejemplo? Mira, Oscar, bien, está bien, yo voy a trabajar contigo, vamos a trabajar en el área de cultura. ¿Qué te dicen? ¿Por qué? Ven en Danilo perciben en su intuición, porque el que trabaja cultura tiene un sentido especial de intuición. Es verdad. No solo el poeta. Es observador por excelencia. Exacto, y son observadores por excelencia, porque además son creadores. El creador lleva el sentido de criticidad
a flor de piel. A flor de piel lo tienen. Por eso no es fácil. No es fácil manejar a las personas que trabajan en las áreas culturales. Es complicado. Cualquiera de nosotros un limpiabota. Músico. Cualquiera de nosotros un limpiabota y simplemente ve un limpiabota. Ramón ve un delivery. Sí, pero en este caso no es igual. Es la mirada del artista. Sí, la mirada del artista. Sí, es diferente. ¿Y qué te dicen? Entonces, bueno, ellos dicen que ellos intuyen en Danilo no solo la capacidad, que no tienen duda ninguno. Sí. Intuyen en él ese deseo de él realmente de hacer cosas a favor de la población dominicana, de llevar y conducir un gobierno que facilite el desarrollo de este país. O sea, le ven voluntad política. Claro, voluntad política para desarrollar económicamente el país, porque es muy buen economista. Sí, claro. Primero, muy buen economista. No solo desarrollar más el país, empujarlo más, sino también desarrollarlo los gestores culturales en los otros aspectos. Los gestores culturales se sienten desamparados, porque yo no sé si por eso te pregunto, porque algunos, como en otras épocas, ¿verdad?, le dicen, óyame, yo escribo un libro de poesía y lo tengo que pagar yo, financiarlo yo. Y así sucesivamente. Estos son dos libros inéditos, estos dos son inéditos. Pues ya tú ves entonces. y algunos, pero los libros son muy caros. Y algunos están trabajando con este grupo de Aníbal Montaño, ¿no?, en San Cristóbal. En San Cristóbal. Sí, un grupo de jóvenes muy buenos. Sí. Pero yo recibo email permanentemente de tienen que hacer de tripas corazón para sus actividades con un gran entusiasmo. Entonces, realmente hay una sensación de desamparo todavía, ¿verdad? A pesar de los progresos que ha habido con el PLD. Claro. Mira, tenemos que ir por partes. Este es un país muy subdesarrollado, como muchos países de América y del mundo. Y las cosas tienen que ir despacio. No podemos olvidar que realmente quien impulsa la creación de una Secretaría de Estado de Cultura, que ahora es un ministerio, fue don Juan. Don Juan en la década, para las elecciones del 86, Juan Bosch, de eso sí. Dices Juan Bosch. Don Juan, nosotros nos reuníamos mucho y él nos dijo, si llegamos al Estado, a la presidencia, ustedes pueden tener por seguro, yo se lo prometo, que vamos a formar una Secretaría de Estado de Cultura. Es don Juan el que ha empujado eso. Y el PLD, como su creación. Recogió esa promesa del PLD, de don Juan. Claro. Ok, fue así. Y eso ha llegado así. Cuando el PRD sube al poder en el 2000, pues ya continúa, y es bueno, es continuación del Estado. Claro. Que una de las manifestaciones de su desarrollo es que Roberto está dirigiendo muy bien un departamento, una secretaría, y está implementando una serie de cosas buenas, y de pronto viene otro con una agenda personal debajo de un brazo y destruye todo lo que se está haciendo para poner cualquier disparate a hacer. Y entonces no se le da seguimiento a las cosas. Y es que el Estado no se puede manejar de esa manera. Don Juan no lo decía mucho eso a nosotros. Lo que pudimos abrevar cerca de él, y yo tuve ese privilegio, ese honor, de estar muy cerca de él, porque además él fue mi paciente. Tenía un poder, podía ejercer un poder sobre él. Porque cuando uno va al dentista, ustedes y abre la boca y ya está uno listo. Todo el poder está ahí. Sí. Dígame, don Juan, a ver. Hay una persona muy era querida buen paciente, mía. era quiero preguntar una intimidad, pero de esas grandes figuras, ¿verdad? Uno debe conocer eso. ¿Cómo se comportaba don Juan con el odontólogo Oscar Holguín Vera? Bueno, conmigo, en lo que a mí respecta... ¿Era puntual en sus citas? Sí, muy puntual. No se inventaba cualquier cosa para evitar ir al dentista, porque uno siempre evita ir al dentista. Se me ha presentado cualquier cosa. Don Juan fue genio y figura hasta su sepultura. En materia de cumplimiento... O sea, si le ponías una cita a esa hora... Ahí estaba él a esa hora. Antes de eso ya él llegaba. Y otra pregunta... Y él se comportó muy bien. Como catalán. Sí. Que son
Sí. No regateaba el precio. No. Él intentaba cubrir mis honorarios, Ajá. pero yo nunca lo acepté. Ok. Nunca se lo acepté. O sea, él siempre intentó pagar. Sí. No quiso prevaler pero yo nunca lo su intenté. condición de líder del partido, de un admirador suyo para evitar pagar. Nunca lo intenté, porque yo en Don Juan no veía a un dirigente político cualquiera. ¿Y qué veías? Es un prócer. Ya, ok. Un prócer. Don Juan para mí era un prócer. Pero yo debo decir, Oscar Holguín, Nunca. Yo conocí a Don Juan realmente. Don Juan estuvo cuando el fallecimiento de mi hermano, porque él conocía a mi padre. Eran amigos. Pero cuando eso yo lo conocí realmente cuando yo comencé a leer los libros de él. Hasta ese momento yo lo veía como el presidente de un partido político. Pero cuando me llegaron los libros de él de cuentos, que yo los leí, eso fue en la década del 60. Entonces fue que yo lo conocí. Aquí Yo la está. quedé prendado de él automáticamente. Me prendé de esa literatura y de esos cuentos. Y cómo él, sin el rebuscamiento de palabras y sin construir cosas rarísimas, como la tienen muchos autores, que muchos agarran y leen, y después de 5 páginas agarran pan y porque hacen una escritura pesada. Como Don Juan, con esa facilidad, él expresaba esas ideas tan maravillosas, pero lleno de estética. Esos textos son tan llenos de estética, y sin embargo era un lenguaje tan llano. Cómo él se crecía en el uso del lenguaje llano para crear tanta belleza. ¿Entiendes? Y hacía que cualquier persona leyera eso con una facilidad increíble. Debo decir, en beneficio del odontólogo y del doctor Oscar Holguín y del escritor y del gestor cultural, que no fue a Don Juan nada más que no le cobraste los servicios, los honorarios, sino a muchos compañeros. Yo tengo constancia de eso. Para que quede claro que no era Don Juan nada más. Eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Entre compañeros, ¿verdad? Ya el país no es el mismo, tú hablabas el país no es igual. Ha cambiado mucho. Todos esos valores se han perdido. Sí, ya. porque antes sí se trataba de un compañero, era un compañero, ¿no? Ya incluso los PLDistas no se dicen entre sí compañeros con tanta frecuencia, ni siquiera compañero. A menos que no lo conozcan y como no pueden decir el nombre, ¿cómo está, compañero? Sí, solo que se conozcan. Sí. A mí hubo uno que me dijo Don los otros días, y yo le dije, hágame el favor, yo no soy Don, yo soy compañero, dígame compañero. Porque es una de las palabras más hermosas, ¿verdad? Pero claro, por Dios, compañero. Es una de las palabras más hermosas que tiene el idioma. Así es. Políticas culturales que están promoviéndose desde la Comisión de Cultura de Danilo. Bueno, nosotros estás en una labor de visitas por el interior del país. ¿Cuántos lugares del país ya están organizando equipos? Porque nosotros vamos a organizar una plataforma humana con capacidad de trabajo y con una idea bien clara. Nos perdimos ahorita cuando decíamos que lo del Ministerio de Cultura viene primero de Don Juan y luego del PLD, continuación del PRD y luego el PLD de nuevo. Y eso ha ido increciendo. Esa es la realidad. Es decir, países desarrollados las cosas van despacio. Pero hay un esfuerzo sostenido. Nosotros aspiramos, esa plataforma que estamos conformando aspira a hacer un paso más de avance sobre lo que hemos hecho como PLD y como gobierno del PLD. Nosotros esperamos aún más, elevar mucho más eso. Ustedes no están planteando una ruptura, sino conservar las cosas buenas que se han hecho. De ninguna manera. Y comenzar a hacer cosas que no se están haciendo. Exacto, es llegar, ver qué está funcionando, seguirlo en esa función o elevarlo más si se puede. Claro. ¿Qué no está funcionando? Ponerlo a funcionar. ¿Hay algo que realmente no tiene sentido de ser? No, eso no. Lo que haya que crear. Lo que se debe crear, crearlo también.
pero ya con un empujón. Es decir, tenemos el fundamento, el basamento viene ya, ya viene. Lo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con la gente que está realmente, y sobre todo con muchos compañeros, y los que no son compañeros, porque nosotros estamos captando gente de todas partes. La única condición que yo pongo es que sean trabajadores de la cultura. Claro. A mí no me importa de dónde, ni cómo piensen, solo que sean respetuosos, eso sí. Cuando le llegue el momento de la responsabilidad, tienen que ser respetuosos de lo que están haciendo. Pero que sean trabajadores de la cultura. Trabajadores de la cultura, nada más, en sentido general. Y que compartan el programa que claro, deben compartirlo. Propone Danilo. Deben compartirlo porque eso es esencial. Ahora, para ese proyecto, para ese programa es un segundo paso. Un segundo paso. ¿En cuáles lugares del muy país? Cerca, desde que ¿En cuáles lugares del país, Oscar Holguín, están ya organizados? Bueno, en la región este, y toda en la el Cibao, región este. Y todo hasta el Puerto Plata, sí. Bueno, pues casi todo el país. Sí, estamos. Tanto En el sur estamos ya, comenzamos a trabajar ahora. Vamos despacio, pero vamos caminando, trabajando en firme. Ya hemos formado equipos de trabajo en diferentes provincias y lo tenemos funcionando. En Santiago hicimos una actividad, el equipo de allá hizo una actividad y por primera vez, 3 instituciones de las más importantes de Santiago, de las cuales 2 son centenarias, la Alianza Cibaeña, el Ateneo Dominicano y Casa de Arte, hicieron confluencia para hacer una actividad y se invitó al compañero Danilo Medina y él estuvo allá en esa actividad. Y fue una actividad que ellos se comprometieron y yo que conozco cómo es la asistencia de las actividades culturales, estaba muy tímido, pero el amigo Fernando me dijo, no, vamos a poner esta salita. Digo, ¿cuánto? Aquí en esta sala caben 200 personas. Llenamos la sala, hubo gente parado de piezas detrás y había gente en la calle, en las puertas, parado. Es decir, trabajadores de la cultura. Trabajadores de la cultura. En un solo trabajadores lugar, de la Santiago. Cultura. Fue un acto muy bueno, donde nuestro candidato seguro a la presidencia, el compañero Danilo Medina, estuvo allá y conversó con todos ellos, respondiendo las inquietudes de ellos. No solamente las culturales, se fueron más para allá. Porque bueno, claro, un conversatorio porque no se podía desaprovechar la oportunidad de que él estuvo allá para ver cómo nuestras inquietudes, tenemos inquietudes también económicas, sociales. Y esos conversatorios de salud. ¿Ustedes van a utilizar esta técnica de los conversatorios en otras adelante? Es decir, que Danilo converse con los gestores culturales. Claro que sí. Se nos han quedado, Oscar Holguín, muchos temas en el tintero. No lo lamentamos, estamos contentos porque eso quiere decir que tendremos que seguir hablando con Oscar Holguín Vera sobre cultura y sobre muchas cosas más.